Buenos días, yo soy Simone Faulkner y junto con mi compañera Beatriz Marún y con mi compañero Horacio Larios hemos decidido crear un proyecto inspirado en el juego de mesa Dungeons & Dragons. Al enfrentarnos al reto de querer hacer un juego cognitivo de forma que sea tablero pero que sea ASCII de forma sencilla, lo que se nos ocurrió fueron los juegos de rol, los juegos en los que el usuario se imagina su propia historia, y eso es lo importante, y brindamos una pantalla interactiva con la cual tienen un reto en especial. Tienen que derrotar al enemigo, pero tienen que moverse de forma adecuada para lograr hacerle más daño al enemigo de lo que éste es capaz de hacerle a uno, que evitar que el enemigo tome los objetos y tomarlos antes que ellos mediante un movimiento en una matriz. Para esto hemos realizado las siguientes funciones. Buenos días, yo voy a explicar en primer lugar la función createCCP, que como su nombre lo indica, su propósito es crear o verificar si existe un archivo CSV donde se guarda la información de base del juego, del jugador y de los enemigos. Entonces, pues lo primero que podemos ver que hace es que si ya existe el archivo, o sea, si ya existe un archivo con ese nombre, pues lo abre y revisa que el encabezado coincida con los nombres de las columnas. Esto lo agregamos porque estábamos actualizando, entonces, para que no hubiera conflicto con versiones antiguas. Y ya, si el archivo es correcto, no lo vuelve a crear, pero si no existe o no tiene el formato esperado, lo genera con los datos que definimos, con las columnas que definimos y con los datos de inicialización. La segunda función es muy simple, es de hecho de una sola línea y es limpiar pantalla. Es simplemente que limpia la consola con el propósito de que se actualice el tablero en lugar de andar sacando nuevas líneas. Esto tiene un propósito mayormente visual, también funcionaría imprimiendo nuevas líneas, pero no se ve tan dinámico. Ya tenemos la función de dibujar tablero y esta ya es la que muestra visualmente el juego. En primer lugar, recibe el tamaño del tablero, el jugador, los enemigos y los objetos que hay. Y luego recorre cada posición del tablero con dos ciclos for, uno es para las filas y otro es para las columnas. Y en cada posición decide qué símbolo va a imprimir. Por ejemplo, si ahí está el jugador, pues imprime la inicial del nombre. Si hay un enemigo, imprime una E. Si hay un objeto, imprime una A. Y si no hay nada, imprime un punto. Es una mecánica muy simplificada para pues, resolver el problema que teníamos de tener que hacer un tablero, pero únicamente con ASCII. Y pues ya al final de cada fila la imprime completa y al terminar todas muestra un tablero con el estado actual del juego. Y esto le permite al jugador visualizar en qué posición está y qué hay a su alrededor. La cuarta función que tenemos es una que se llama mover, y esto controla el movimiento de cualquier entidad, la del jugador, la del enemigo. Y recibe tres parámetros. En primer lugar, pues qué entidad va a mover. El segundo, que es la dirección, eso lo hacemos de la forma más simple, que fue WASD. Y el tamaño del tablero, porque se actualiza según vayas avanzando en el juego. Ese es el propósito, que se vea haciendo como más interesante, un poco más difícil. Entonces, pues también tiene ciertas condiciones que le agregamos para evitar que el personaje se salga del tablero y pues mantiene el control dentro de los límites del mapa. Clase objeto. Representa ítems que el jugador puede recoger. Sus atributos son el nombre, el efecto, el valor, el símbolo X y Y donde se encuentra en el tablero. Al definir la la clase de objeto, se ocupa el random para posicionarlo en una parte al azar del tablero. La función atacar, que permite que una entidad ataque a otro, consiste en dos parámetros: el atacante y el defensor, diferentes entidades como se predeterminan antes, y verifica si tiene suficiente energía para llevar a cabo el ataque. Comprueba si está dentro del rango según su tipo de ataque. Por ejemplo, magia y físico. Magia tiene un rango de 3 y el ataque físico, que normalmente en el juego se elimina como la espada, tiene un rango de 1. Y al atacar le resta el valor de HP de la entidad contra la cual se ataca. La función de energía es muy similar a la función de ataque, ya que solo modifica los valores cuales tiene la entidad que ataca uno a otro. En este caso, la función usar objeto tiene 3. Tiene el equipo
el tipo HP, daño y energía. En el caso de HP recupera energía, que es la comida, el daño aumenta el daño y la energía recarga la energía para que pueda atacar más. Después de usarse el objeto desaparece el tablero, lo cual se delinea dentro de la función. Clase entidad. La clase entidad representa a los jugadores y a los enemigos. Los atributos principales son el nombre, el daño, la energía, el tipo de ataque, su posición en X y el símbolo. Al hacerlo, tiene una función implícita que es def, sigue vivo, que es lo que confirma que tenga un HP mayor al valor de 0, lo cual permite al juego que continúe hasta que se queda sin vida. Y la quinta función que voy a explicar es la de guardar CSV, y esta es la que utilizamos para manejo de archivo. Ya mencionamos con anterioridad que tenemos una función que crea el archivo, pero para que se actualice vamos a usar una función diferente. Entonces primero abre el archivo, agarra los encabezados y recorre la lista de entidades y guarda su estado actual. O sea, por ejemplo, el nombre se actualiza según el input del jugador, el nombre de los enemigos no se actualiza realmente, pero sí, lo que sí se actualiza para todos son los puntos de vida que le quedan, el daño, la energía y el tipo de ataque. Y ya con esta función el juego puede registrar lo que va ocurriendo y mantener los cambios. Ahora es turno de hablar del main. El código comienza mostrando una breve historia de nuestro juego de Dungeons & Dragons para dar una introducción a lo que el jugador se va a enfrentar, utilizando un time slip para poder tener el suficiente tiempo entre renglón y renglón para que el jugador tenga suficiente tiempo de leerlo. Posteriormente, el código crea un archivo o copia un archivo CSV que funciona tipo como un save file, donde se guardan los datos ya sea del nombre del jugador, de las demás entidades, de cuánta vida tiene, cuánto ataque, etc. Y también esas entidades se recargan desde el CSV y se crean los atributos de nombre, puntos de vida, daño, energía, arma y el símbolo que se va a utilizar para mostrarlos durante el tablero. Sobre el jugador y los enemigos. Primeramente, el jugador ingresa su nombre y se utiliza su inicial en mayúsculas para poder usarla para representar al jugador en el tablero. Los enemigos se van generando poco a poco en una posición random en el tablero y cuando derrotas a uno, se genera el siguiente. El tipo de enemigo y sus atributos se seleccionan aleatoriamente desde el archivo CSV ya mencionado previamente. Además de enemigos, también tenemos objetos. Hay objetos como comida, pociones y elixires que el jugador puede recoger para poder recuperar vida, aumentar daño o aumentar su energía. El tablero se dibuja en la consola. Cada turno el jugador puede moverse con las teclas W, A, S, D para moverse hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha y a la izquierda respectivamente, o puede atacar con la letra F. La lógica del juego es bastante simple. Los enemigos se mueven automáticamente hacia el jugador o lo ataca cuando está cerca, y cuando un enemigo muere aparece el siguiente y se actualiza el archivo CSV para guardar el progreso de nuestro juego. El ciclo se repite y se repite hasta que el jugador muere o logra derrotar a todos los enemigos. Al final, el programa muestra un mensaje de victoria o de derrota y guarda el estado final de nuestra partida.